Saludos, compañeros de celda. Espero estén teniendo una placentera noche. La siguiente historia es para que puedan olvidar un poco la fría y dura superficie de sus celdas y puedan soñar con mundos fantásticos, llenos de secretos, acción y horror. La historia de un ser que se enfrenta a la aniquilación y destrucción de su mundo, un ser consciente que tal parece no era tan importante. Esta historia se llama Archivo Residual. La lluvia caía en un incesante golpeteo contra la ventana de la pequeña habitación donde Arturo se encontraba. Cada gota era un recordatorio del ciclo repetitivo en el que estaba atrapado. El sonido era monótono, casi como un metrónomo, marcando el paso del tiempo en una existencia que se sentía vacía. Arturo vivía su vida de la manera en que debía, o al menos eso creía. Se levantaba, iba al trabajo en la herrería para forjar más espadas, hachas, escudos y armaduras para los aventureros que llegaban a su tienda. Cada día había unos 20 aventureros enfrente de su tienda, todos exigiendo equipo, todos ellos extremadamente groseros. Arturo pensaba cada día. Se quedaban ahí parados pagando unas pocas monedas de plata por sus productos, para luego revenderlas cuando, por alguna razón, encontraban un arma mejor tirada en el camino. Nadie hablaba con él, solo venían, compraban y se iban, como si no fuera como ellos, pero nunca podría entender de dónde sacaban esos equipos. ¿Quién rayos los hacía? ¿Por qué los dejaban por todos lados? Muy misterioso, la verdad. Y así, día tras día, la rutina lo aprisionaba, envolviéndolo en una nube de desasosiego que nunca lograba disipar. El insomnio lo había visitado de nuevo aquella noche. Miraba el techo, donde la luz de una farola callejera proyectaba sombras que parecían distorsionarse, tomar formas imposibles, figuras humanas que parpadeaban en su visión y luego se desvanecían. Cerró los ojos, intentando calmar su mente, pero algo no estaba bien. Era como si el aire en la habitación se hubiera vuelto denso, pesado, cargado de una sensación que él no podía explicar. A la mañana siguiente, cuando caminaba hacia el trabajo, algo más extraño ocurrió. No había aventureros a la vista, solo estaban sus compañeros dueños de negocios en el pueblo. No había ni uno de esos egocéntricos seres que siempre parecían despreciar a todos a su alrededor. Eso no había pasado antes, y todos lo notaron. Pero nadie podía abandonar sus puestos. ¿Quién sabe cuándo alguien vendría? Todos pensaban. Cuánto tiempo no era preciso, pero eso continuó por lo que pareció una eternidad. Ya no hacía más equipos porque tenía muchos en stock. Así que los días se volvieron más aburridos. Pero un día el cielo, que normalmente era gris y plomizo, tenía un brillo antinatural, como si los colores estuvieran desfasados, ligeramente distorsionados. A medida que avanzaba, la calle comenzó a llenarse de un ruido inusual, un susurro colectivo, ininteligible, como si las paredes y el suelo estuvieran hablando entre sí. Arturo se detuvo y observó a su alrededor. La gente caminaba con la cabeza baja, como siempre, pero al fijarse más detenidamente, notó que algunos de ellos no caminaban de manera natural. Uno de los transeúntes, un hombre de traje oscuro, tenía una ligera pero perturbadora irregularidad en su andar. Sus pasos eran cortos y repetitivos, como si su cuerpo estuviera limitado a una rutina de movimientos preprogramados. Y entonces lo vio. El rostro del hombre se distorsionó, se alargó y se retorció de manera grotesca. Solo por un segundo. Como si hubiera sido víctima de un fallo en la realidad misma. Arturo parpadeó, atónito. Pero cuando volvió a mirar, el hombre seguía su camino. Aparentemente normal. El sudor frío comenzó a correr por su espalda. Algo estaba mal, terriblemente mal. Las pequeñas anomalías se acumulaban, pero todo seguía encajando justo lo suficiente como para que su mente intentara racionalizarlas. Durante unos ciclos más, la percepción de la realidad de Arturo se fue desmoronando. Primero fueron los animales. Los pájaros ya no volaban como solían hacerlo. Sus movimientos eran erráticos, mecánicos, y a veces parecían duplicarse. Los gatos de su vecindario se quedaban inmóviles por largos periodos de tiempo, como congelados en el espacio.
y luego, de repente, continuaban sus acciones como si nada hubiera pasado. Una noche, mientras caminaba por el parque, Arturo vio algo que le heló la sangre. Una figura humana, de pie, inmóvil en medio del sendero. Al acercarse, el rostro de la figura comenzó a distorsionarse de nuevo. Sus rasgos se estiraron grotescamente, y lo que antes era una persona se desmoronó en una amalgama de formas geométricas, luces parpadeantes y sombras informes. Era como si la forma de su cara ya no pudiera observarse y se estuviera rasgando frente a él. Desesperado, Arturo comenzó a investigar lo que sucedía, pero cuanto más profundizaba, más incierto se volvía todo. Las personas a su alrededor, los objetos, incluso el sonido del viento, todo parecía estar sujeto a fallos momentáneos, como si el tejido de su mundo estuviera desgastado y comenzara a mostrar sus costuras. Un día, después de ver su propio reflejo distorsionarse en el espejo de su baño, una imagen de sí mismo que se desmoronaba como si sus detalles estuvieran borrándose, Arturo tuvo una revelación aterradora. No era su mente la que fallaba, era el mundo mismo. Caminaba por el parque cuando los vio. 3 figuras, de pie en la distancia, observándolo fijamente. No eran como los demás transeúntes. Mientras todo a su alrededor fallaba o se distorsionaba, estas personas eran inquietantemente perfectas, nítidas, como si no pertenecieran al mismo plano que el resto del mundo. Vestían ropas simples y oscuras, y sus expresiones eran de confusión, como si estuvieran estudiándolo. Arturo se detuvo en seco. El miedo lo invadió, un miedo primitivo que le decía que esas figuras no eran personas, no como él las entendía. Comenzó a retroceder, pero una de las figuras dio un paso adelante. «¿Por qué sigue moviéndose?», dijo uno, con una voz que resonaba en su cabeza más que en el aire. Arturo giró sobre sus talones y corrió, su corazón latiendo con fuerza. El parque se distorsionaba a su alrededor. Los árboles se estiraban hacia el cielo en ángulos imposibles. Los caminos se torcían y se disolvían como si estuvieran hechos de niebla. Pero ellos siempre estaban allí, sin importar hacia dónde se dirigiera. Cada vez que miraba hacia atrás, las figuras se encontraban más cerca, apareciendo de la nada, como si pudieran materializarse en cualquier lugar, sin esfuerzo. Corría por las calles de la ciudad. Las luces de los edificios parpadeaban. Los rostros de los transeúntes se descomponían en píxeles. Pero esas 3 figuras lo seguían con una calma perturbadora. A cada paso que daba, sentía que el mundo se desmoronaba más. Los edificios se volvían fragmentos. La realidad se deshilachaba ante él. Pero no podía detenerse. Algo en su interior le decía que, si lo atrapaban, todo acabaría. Caminaba por el parque cuando los vio. 3 figuras, de pie en la distancia, observándolo fijamente. No eran como los demás transeúntes. Mientras todo a su alrededor fallaba o se distorsionaba, estas personas eran inquietantemente perfectas, nítidas, como si no pertenecieran al mismo plano que el resto del mundo. Vestían ropas simples y oscuras, y sus expresiones eran de confusión, como si estuvieran estudiándolo. Arturo se detuvo en seco. El miedo lo invadió. Un miedo primitivo que le decía que esas figuras no eran personas, no como él las entendía. Comenzó a retroceder, pero una de las figuras dio un paso adelante. «¿Por qué sigue moviéndose?», dijo uno, con una voz que resonaba en su cabeza más que en el aire. Arturo giró sobre sus talones y corrió, su corazón latiendo con fuerza. El parque se distorsionaba a su alrededor. Los árboles se estiraban hacia el cielo en ángulos imposibles. Los caminos se torcían y se disolvían como si estuvieran hechos de niebla. Pero ellos siempre estaban allí, sin importar hacia dónde se dirigiera. Cada vez que miraba hacia atrás, las figuras se encontraban más cerca, apareciendo de la nada, como si pudieran materializarse en cualquier lugar, sin esfuerzo. Corría por las calles de la ciudad. Las luces de los edificios parpadeaban. Los rostros de los transeúntes se descomponían en píxeles. Pero esas 3 figuras lo seguían con una calma perturbadora.
A cada paso que daba, sentía que el mundo se desmoronaba más. Los edificios se volvían fragmentos. La realidad se deshilachaba ante él, pero no podía detenerse. Algo en su interior le decía que, si lo atrapaban, todo acabaría. Finalmente, sin aliento, se detuvo en un callejón. Estaba atrapado, no había salida, y como esperaba, las 3 figuras aparecieron frente a él, bloqueando su única vía de escape. Arturo retrocedió hasta que su espalda chocó con la pared fría del callejón. Sabía que no podía huir más. «¿Qué es lo que está pasando?», gritó Arturo con la voz rota por el miedo y el cansancio. «¿Qué quieren de mí?». Una de las figuras dio un paso adelante. «No lo entiendes, ¿verdad? Esto no debería estar ocurriendo. Tú no deberías estar moviéndote. Ya no importa. Todo esto está a punto de ser borrado». El aire se volvió pesado, y Arturo sintió que su propio cuerpo temblaba. «Borrado. ¿Qué significa eso?». «Este mundo», dijo otra figura, «es solo una simulación, un experimento fallido. Y tú eras parte de él. Pero ha llegado a su fin. Recibimos demasiados comentarios negativos. No funciona como esperábamos. No tiene sentido mantenerlo en marcha». Arturo no podía comprender lo que estaba escuchando. Su mundo, su vida, su existencia. Todo iba a desaparecer porque no había sido lo suficientemente bueno, porque alguien más había decidido que no valía la pena continuar. «¿Qué significa simulación?», preguntó Arturo, la desesperación evidente en su voz. «¿No vienen a ayudarnos?». Las 3 figuras lo miraron en silencio durante un momento. «En cierto modo, sí. Los ayudaremos a desaparecer por completo para que sus memorias se borren. Están cerrando la aplicación. Ya no habrá más ciclos. Pronto todo será borrado y dejarás de existir. Eres muy extraño. Pero lamentablemente ya no hay tiempo». El callejón comenzó a desintegrarse a su alrededor. Las paredes se desvanecían, convirtiéndose en un vacío negro que se extendía por todo su campo de visión. Arturo intentó moverse, escapar, pero sus piernas no respondían. El mundo a su alrededor se deshacía como arena, y las figuras, que lo habían perseguido hasta ese punto, ahora lo observaban sin expresión. Bueno, fue divertido mientras duró, pero seguro el próximo juego sobre autos de carrera será más popular. Ya todo el mundo sabe que los RPG ya no son populares, dijo uno de los administradores a la persona a su lado. El cielo no tenía color. Las personas que caminaban por las calles estaban congeladas en el tiempo, como figuras de cera en un museo macabro. Y entonces lo sintió, un vacío abrumador, una presencia que lo observaba desde algún lugar más allá de lo que él podía ver. Algo que controlaba todo. Un agujero negro se abrió en el cielo, y todo en su mundo fue succionado como arena a otro espacio. Arturo fue succionado. Y permaneció en aquel espacio donde no había nada más que pedazos de su mundo. Y ahí permaneció sin poder moverse, sin poder hablar. No había nada más que su pensamiento. En la pantalla se leía: «La aplicación ha sido desinstalada. ¿Desea eliminar los documentos residuales?». «Sí»,